Hola, feliz día, muy buen día para todos, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Mi nombre es Adi, la luz, muy buen día, muy feliz día. Hoy día de temazo, hoy día de temón para compartir, para disfrutar. Tenemos un temazo el día de hoy. Vamos a hablar de la creación. ¿Cómo creamos? ¿Cómo co-creamos? ¿Qué aceptamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué decimos? Vamos a hablar un poquito de todo esto porque es sumamente interesante y nos va a ayudar a la hora de poder comprender y hacer un análisis de cómo interpretamos, cómo conectarnos con los ángeles y cuál es la información que bajamos y que aceptamos. También vamos a establecer una diferencia entre lo que es la comprobación a través de diferentes métodos, lo que es la comprobación científica espiritual que nos dan los ángeles, que nos dan los guías, y todo aquello que es una percepción o que es algo, algún tipo de creación, algún tipo de percepción que tenga que ver con alguna descripción egoica o que tenga que ver con alguna proyección. Esto es sumamente interesante porque esto es para hablarlo un montón de tiempo, pero hoy vamos a hacer un resumen en el programa del día de hoy para poder compartir con ustedes. Me parece algo interesante que hablemos un poquito de esto desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Poder hacer una observación de qué cosas escuchamos, qué cosas decimos, cuáles son las percepciones y cuáles son las grabaciones que traemos que generan algún tipo de bloqueo. Y también vamos a hablar de todo aquello que tenga que ver con el hecho de poder comprender lo que son las comprobaciones que nos dan los ángeles a través de un hecho científico, a través de una observación superior, a través de diferentes métodos espirituales que nos ayudan a poder leer, a poder decodificar, para poder tener la experiencia y también la respuesta de aquello que es. Por eso es tan importante hacer una observación con respecto a esto, poder comprender también, hacer una observación de aquellas grabaciones que ustedes tienen o que traen del pasado y que sin darse cuenta de forma no consciente, en algún momento se activa y ustedes lo toman como algo natural, ya sea algo positivo o algo negativo o algo que tenga que ver con algún tipo de juicio. Porque eso es interesante también para que puedan hacer la observación de aquellas cosas que ustedes aceptan como que son verdaderas o aquellas cosas que ustedes no aceptan, porque eso también es interesante el hecho de que puedan comprender aquellos mensajes que nos dan los ángeles y aquella observación, aquella develación, los análisis a través de lo que es el análisis psicológico, el análisis superior, la conexión con los maestros para poder comprender. A veces sucede que nosotros al traer grabaciones del pasado, sin darnos cuenta y de forma no consciente, fuimos aceptando las cosas que nos dijeron. No sé si les ha pasado a ustedes, pero es un tema obviamente totalmente abarcativo, porque obviamente a quien no le pasó que haya aceptado de forma no consciente un montón de características o descripciones que les hayan hecho en el pasado o que sus parientes o diferente, o la genética o la cultura o la sociedad haya generado en ustedes algo determinado que han creído y que han aceptado como algo verdadero, que obviamente tiene que ver con aspectos psicológicos egoicos o desarrollos egoicos o creencias mundanas que tienen que ver con diferentes formas de vivencia. Y esto es importante, poder hacer una observación para que comprendan el hecho de que cuando hay bloqueos y cuando hay diferentes cosas que hay que ir viendo y hay que ir desglosando, que esto obviamente se ve a través de la biodecodificación, podemos comprender por qué hay bloqueos. O sea, cuáles son los bloqueos no conscientes que el ser humano de forma no consciente acepta como algo verdadero y que en realidad son creencias, grabaciones, implantaciones. ¿Cuántas veces
¿Les ha pasado que han aceptado creencias y sobre todo implantes que de forma no consciente fueron generando diferentes bloqueos a nivel mental, a nivel psicológico y también a nivel espiritual? Las creencias, los miedos, el malestar, las angustias, las emociones egoicas que han quedado como reservorios energéticos o suciedades que hoy en día pueden generar algún tipo de bloqueo y que ustedes no se dan cuenta. Por eso es sumamente importante, y yo resalté el hecho de que ustedes puedan hacer una observación en la diferencia entre lo que es un dato de comprobación, un dato de análisis, un dato de observación y lo que tiene que ver con creencias, con cultura, lo que tiene que ver también con programaciones, que hace que al no saber de qué manera observarlo, analizarlo, decodificarlo, o lo guardamos o lo aceptamos sin darnos cuenta. O en el caso de que sea información angélica, información superior, que el cerebro lo pueda aceptar, que la mente lo pueda asimilar como un proceso de observación, como un análisis, como un proceso de inteligencia, de conciencia, para poder evolucionar. Por eso es importante establecer, y ustedes me dicen, y entonces el hecho del análisis a través de la psicología superior, ¿cómo se toma? Desde el punto de vista analítico, de observación, de análisis profundo para poder hacer la develación correspondiente y que eso sea un hecho de comprobación, lo vuelvo a repetir, que sea un hecho de comprobación, porque es un hecho científico a través del cual podemos comenzar a sanar y a entender, a evolucionar a través del conocimiento y la sabiduría. Entonces, es importante a la hora de escuchar, de hablar, de decir, de observar aquello que ustedes aceptan, que tienen que ver con el ego o que tienen que ver con el pasado o que tiene que ver con diferentes cuestiones a través de lo que es la parte emocional, la parte cultural, las creencias y todo lo que tiene que ver con programaciones, implantes y cosas que vienen del pasado, que tienen que ver con el ego, que tienen que ver con reservorios energéticos o que tienen que ver con emociones egoicas muy bajas o profundas que hayan quedado implantadas o que hayan quedado en alguna parte de su psicología o en alguna parte de lo que es en alguna parte de su ser o en alguna parte del registro. Por eso es sumamente importante hablar de este tema el día de hoy. Algo también importante que es lo que escuchamos, lo que decimos, que tiene que ver con esto, el hecho de aceptar. Aceptamos 100% cuando los ángeles hablan a través de una información superior y a través de una conciencia alta. ¿Ustedes les ha pasado o ustedes han aceptado de forma no consciente algo que les han dicho o cosas que vienen aceptando del pasado? Parientes, entorno, pareja, lo que sea, o familiares, entorno. Y han aceptado algunas cuestiones o todas las cuestiones simplemente por el hecho de costumbre o también por el hecho de idealización. Y eso es algo sumamente interesante que vamos a hablar en otro programa, también porque es un tema interesante para poder compartir. ¿Les ha pasado que por un hecho de idealización, al no analizar, lo toman como algo certero, como algo cierto? ¿Les ha pasado con parejas, amigos, parientes? ¿Les ha pasado con familiares? Que han aceptado de forma no consciente cosas que decían por un hecho de idealización, a veces aceptado y a veces no consciente. La idealización hace que no podamos establecer un parámetro de análisis y de comprobación. Y esto es algo común a nivel mundial. Si hablamos en todo lo que tiene que ver con parientes, entorno, los roles preestablecidos en el plano terrestre,
que hacen que de forma no consciente aceptemos diferentes cosas que hayamos escuchado como cosas verdaderas simplemente porque son cuestiones grabadas, son cuestiones preestablecidas, es información del pasado o porque es información del ego. Y al haber una idealización y no comprender y no haber sabiduría, no haber un apoyo analítico de observación psicológico superior, lo que sucede es que terminan aceptando cosas que les dicen los demás por una cuestión de aceptación o de idealización, que tiene que ver o con la idealización, o con los miedos, o con la creencia, o con la cultura. Hoy en día podemos hablar de esto como algo totalmente común, el hecho del agradar, que el agradar hace que los seres humanos, por querer agradar, no comprenden la observación y el análisis de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Por eso hablamos de discernir, hablamos del discernimiento, o sea, poder discernir a través del análisis, a través de la observación interna, a través de la observación externa. Y de esto también hablan los maestros desde la antigüedad hasta el día de hoy. Lo que estamos haciendo es puliendo, y también al conectarnos con maestros superiores, al bajar la información, al conectarnos con guías y al conectarnos con seres de otros planos dimensionales, nos dicen el tema por el cual hay que hablar, o sea, cómo hacer el desarrollo de ese tema y poder exponerlo, compartirlo en el programa del día de hoy. Por eso es interesante, porque es algo que a nivel global, a nivel mundial, va a ayudar muchísimo para poder observar y obviamente poder entender por qué a través de lo que es la idealización no hacemos un parámetro de comprobación. Entonces, poder comprender, poder observar y poder tomarnos el tiempo de poder ir hacia adentro para poder conocernos, también para poder hacer una observación hacia afuera y poder comprendernos y poder hacer un análisis de todo esto. Cada vez que ustedes aceptan y dicen sí, yo quiero hacer, o sea, yo quiero conocerme, quiero saber quién soy, quiero comprender algo determinado, alguna cosa determinada, eso tiene que ver con el hecho de poder asistir a lo que es el hecho de cambio. Pero también, ¿por qué es tan importante comprender esto de lo cual estamos hablando el día de hoy? ¿Les ha pasado que a través de la idealización, a través de no comprender y a través de no entender, aceptan algo porque ustedes depositan la confianza o la idealización en seres humanos? Volvemos a hablar de todo lo que tiene que ver con entorno en parejas, o sea, algo común y algo totalmente común desde lo que tiene que ver desde el hecho de las parejas, familias, amantes, novio, concubino, apilado, no sé, que tiene que ver con eso también. El hecho de la idealización hace que no podamos establecer un parámetro de autoconocimiento. Entonces, el análisis profundo, lo que tiene que ver con los hechos de comprobación, tiene que ver con poder comprendernos a nosotros mismos para poder entender la observación, el desarrollo y sobre todo poder comenzar a co-crear desde la sabiduría, desde los ángeles, desde los maestros, desde los guías, desde la conciencia del ser. Por eso es sumamente importante que podamos comprender, que podamos entender y que podamos asimilar toda la información que nos dan los guías, toda la información que nos dan los maestros, que nos dan los ángeles, que nos dan los seres de luz. El hecho como yo hoy lo bajé, lo canalicé, la creación y cómo creamos, tiene que ver con el hecho de poder tomar sabiduría para aprender a co-crear, para poder aprender a pensar, para poder conectarnos con los ángeles desde una sabiduría superior. Y para poder sacar creaciones terrestres o creencias terrestres preestablecidas que responden por nosotros. Eso también es interesante y es algo también de lo que podemos hablar.
tiene que ver con lo que está preestablecido responde por nosotros. O sea, para aquellos seres que tienen algo preestablecido y no hacen un estado analítico y no tienen una conexión con sus ángeles, tienen una respuesta automatizada de aquello que aprendieron y piensan que es de tal manera. Porque ahí no existe la comprobación. Entonces, es muy importante que a través de la comunicación angélica y a través de la sabiduría podamos establecer un parámetro de observación, de análisis interno, de poder tomar la sabiduría, ir hacia adentro y también hacer una observación superior. Para eso necesitamos muchísima sabiduría y muchas horas de observación interna y externa. Esto también me parece interesante. ¿Qué escuchamos? Porque a veces aceptamos como algo verdadero o algo falso aquello que escuchamos. Y es sumamente importante, importantísimo, que lo que escuchamos sea a través de la sabiduría o a través de la canalización el hecho de la comprobación. Y aparte de esto, poder comprender a través de una sabiduría superior aquello que escuchamos. A veces hablamos y también escuchamos cosas que tengan que ver con algo determinado y algo preestablecido. Y eso también es importante. Por eso hablamos de diferentes cuestiones que tengan que ver con grabaciones, que tengan que ver con diferentes creencias, culturas, sociedad, política, o sea, un montón de cosas que hacen que nuestras creencias vayan tomando forma de forma no consciente sin darnos cuenta. Por eso es importante la autoobservación y empezar a abrirnos a un nuevo paradigma de conciencia. El hecho de ¿qué decimos también? Porque a veces, digamos que nos comportamos de forma automatizada y eso también es importante poder comprender. O sea, el hecho de tener una actitud automatizada hace que la conciencia no pueda desarrollarse a través de la toma de sabiduría. La conciencia nos da el parámetro de observación. Por eso es tan importante para poder aprender, para poder entender, para poder aprender y poder enseñar también. Es sumamente interesante. Por eso me parece un temazo el día de hoy para poder compartir. ¿Les ha pasado entre lo que es los más pequeños o adolescentes o adultos el día de hoy que no saben y tuvieron o tienen de forma no consciente grabaciones de parientes, de genética, de cultura, de gente que han idealizado, los padres, las madres? Y eso es sumamente importante. Obviamente que hay un desarrollo que tiene que ver con la parte paranormal, que tiene que ver con la parte energética, que tiene que ver con todo un hecho antimateria. Pero hoy lo vamos a hablar suavecito para que se pueda entender de qué estamos hablando. Entonces, todas esas creencias, todas esas grabaciones hacen a veces que en el presente no podamos o avanzar o no podamos hacer un hecho de observación y de comprobación porque tenemos creencias o porque tenemos también implantes o grabaciones. Los maestros nos dicen que el hecho de poder hacer una observación tiene que ver con poder disolver aquello que tenemos en la mente o aquello que tenemos que está generando algún tipo de bloqueo. La ultra sabiduría obviamente tiene que asimilarse, disolverse dentro de nosotros para que podamos comprender con la conciencia lo que son los mensajes angélicos y los mensajes superiores. Por eso es sumamente importante la observación, el análisis, la búsqueda permanente de la sabiduría para poder evolucionar, para poder estar cada vez mejor y conectarse con su alma y con su esencia. También el hecho de poder observar algún tipo de grabaciones con el hecho de las emociones, que sos de tal manera o que sos de otra manera. O sea, el hecho de decretar algo determinado con respecto a las emociones a través del ego, eso también puede generar algún tipo de bloqueo. Por eso es importante que observen, que se analicen internamente, que busquen sabiduría de excelencia. No se queden con lo preestablecido y con lo que ya casi ya está obsoleto.
Por eso es importante, los maestros nos bajan sabiduría, los maestros nos bajan información de ultra tecnología para que podamos comprender todo lo que tiene que ver a nivel tecnológico y de ingeniería de la mente, de ingeniería del cerebro. Por eso es sumamente importante. También el hecho de por qué hacer una diferencia, o sea, establecer una diferencia entre lo que es los parámetros de comprobación que llevan un hecho de comprobación y que están comprobados a nivel científico espiritual para poder explicarlo y para poder expresarlo y exponerlo. Y lo que tiene que ver con situaciones del pasado, con hechos del pasado o grabaciones del pasado que tengan que ver con lesiones egoicas o implantaciones del ego, o lo que tenga que ver con el bajo astral que haya generado lesiones profundas a nivel álmico. Lo digo otra vez, hay que observar el hecho de que los maestros nos hablan de las lesiones profundas a nivel álmico que se generan cuando los seres caen al bajo astral. Y esto es un tema sumamente interesante, es algo pero sumamente interesante para poder desarrollar y para poder conectarnos a través de esa sabiduría. Cuando las almas caen al bajo astral o están en el astral alto, tercera dimensión, en general sufren lo que son las lesiones a nivel álmico. A veces son profundas, a veces son leves y a veces son medias. Entonces hay que observar el hecho de comprender de que no es así nomás caer a los planos más bajos o mantenerse en los planos bajos porque los seres humanos no son conscientes. Y lo que nos dicen los maestros en los planos superiores de conciencia, que esas almas cuando se van del plano pasan por lo que es un sistema de purificación para poder restablecer lo que es el alma para poder seguir evolucionando. Y también a nivel cósmico poder conectarse con frecuencias superiores. Eso es sumamente interesante para poder comprender, para poder compartir, para poder hacer un desarrollo. Esto es lo básico, digamos, del desarrollo a través de lo que es el análisis de la psicología de la conciencia extraterrestre. Poder hacer una observación superior de todo lo que tenga que ver con el desarrollo álmico, la comunicación espiritual, todo lo que tenga que ver con tecnología de ultraconciencia que se da en planos galácticos, en otros planos dimensionales, y que los seres humanos acceden cuando dejan el cuerpo y van a otros niveles de conciencia, a otras dimensiones, para restabilizar todos los cuerpos energéticos para seguir su proceso evolutivo a nivel superior. Algo sumamente interesante. Por eso les digo que tomen conciencia y cuando ustedes meditan, ahí van cayendo, digamos, todo lo que son las frases que pueden haber sido frases del pasado, que pueden haber sido bloqueos. Esa es la primer técnica básica para poder comenzar a comprender. Por ejemplo, la meditación con respiración para poder buscar en nuestra mente como una especie de búsqueda de archivos todo lo que tenga que ver con bloqueos de la mente, frases, situaciones, algo que haya pasado el alma, que sea algo que genere algún tipo de malestar. Los maestros hablan de lo que tiene que ver con las lesiones álmicas, las vejaciones álmicas, que eso al bajar al plano terrestre se manifiesta en un hecho que obviamente para el ser humano todavía entre comillas sigue siendo algo normal. Y eso es un tema para dejar entre comillas y abrirlo y desarrollarlo. Hoy en día todavía el ser humano toma
como algo normal, toma como algo normal sucesos, hechos y procesos que viven el plano terrestre como algo normal y son vejaciones álmicas, que cuando van a otros planos dimensionales, todo eso se reestructura para que el ser humano pueda seguir evolucionando en otro nivel de conciencia. Esto es para varias encarnaciones, pero hoy hicimos un resumen que obviamente en el próximo programa vamos a seguir hablando porque es sumamente interesante, es un temazo para compartir y para disfrutar. ¿Por qué se da y por qué se desarrolla este tema el día de hoy? Por pedido de los ángeles, por pedido de los maestros, porque hay muchos seres que me han dicho los maestros que van a necesitar estas respuestas o que los van a ayudar o que los va a ayudar en su camino del despertar y que va a ser algo interesante para que puedan comenzar a reponerse de sistemas de lesiones álmicas y también obviamente a través de lo que es la conexión superior poder contactar, hacer contacto con la gracia, con la bienaventuranza y con la luz. Este programa se llama Conectados al Ser. ¿Qué otro va a ser? Un programón, terrible programón. Este programa se llama Conectados al Ser. Mi nombre es Adi, la luz. En realidad no es terrible, es maravilloso. Es de gracia, es de abundancia, es de luz. Y lo comparto con vos para que hoy o en el momento que lo escuches puedas comenzar a despertar. Podés entrar al canal, suscribirte y poner me gusta. Entrás a YouTube, buscas el programa Conectados al Ser, pones me gusta y compartís. Y también podés entrar al canal Adi, la luz. Feliz día, que tengas 1000 bendiciones y nos vemos en el próximo programa. Feliz día.